es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te limpie Él. Para nuestra meditación, para nuestro tema de este sábado, vamos a comenzar con una oración y vamos a orar. Amante Dios, gracias por este sábado, gracias por esta mañana, gracias por el privilegio de darnos en este momento a escuchar tu palabra. Dios, queremos pedir tu Espíritu Santo que esté con nosotros, que nos ayude, que nos dé inteligencia, entendimiento y que nos pueda bendecir en una manera muy especial, que todo lo que hagamos de tu palabra, que sea para beneficio. Dios bendice a nuestros familiares, bendice a todos los que están escuchando, todos los que están viendo este programa, bendice a nuestra familia, el pastor y su familia, sus hijos, su hija, también a cada uno de los miembros de la iglesia, los que están en casa y los que no pudieron, que van a ver este video más adelante también. Bendícelos. Gracias una vez más en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, feliz sábado una vez más. Es un privilegio, es una dicha que estemos acá de este lugar para adorar y glorificar y a la vez que Jesús nos pueda bendecir este sábado. Jesús ya viene, ya sabemos de Jesucristo viene, es una promesa que nos hizo y sabemos de que Él va a venir. Llegará el momento, no sabemos la hora, pero sabemos que va a venir. Había un maestro que le preguntaron un día a un grupo de estudiantes en su aula. A todos los estudiantes, jovencitos, muy pequeños, le preguntaron, ¿cuántos quieren ir al cielo después de morir? Y todos levantaron la mano. Dijeron, yo. Pero había un muchacho allá por la mitad de la banca en el aula, no decía nada ni levantó la mano. Y le preguntó, José, ¿y usted no quiere ir al cielo después de morir? No, dice, si es que va a suceder hoy, no, yo no quiero morir hoy. Los niños son graciosos, a la vez sabemos de que también estarán en el cielo, pero después de morir, cuando llegue Jesús, el tiempo dispuesto que Él ha puesto, estaremos en el cielo. Hermanos, hay unas características que nosotros tenemos que tener, algunas costumbres, algunos hábitos que como hermanos cristianos, hijos de Dios, seguidores de Cristo, nosotros tenemos que tal vez a veces preocuparnos en mantener un nivel más alto. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer
para mejorarnos en nuestra vida espiritual. Esta mañana yo traigo algunos puntos, tal vez 4 puntos en que nosotros necesitamos tal vez abrir nuestros ojos, mejorarnos un poco en qué hacer, o al menos para recordarnos de que existen esos puntos que nosotros a veces ponemos a un lado y tal vez no le ponemos mucha atención. Hay algunas características, hay algunas costumbres, hay algunos hábitos que necesitamos dedicar un poquito más de tiempo. Así como cuando llega un año nuevo, todo el mundo tiene supersticiones y unos salen con maletas en la mano fuera para dar una vuelta enfrente de la casa, en el patio, a veces en la cuadra, para decir que esa es la forma de que ellos van a poder viajar ese año. Supersticiones, cada país tiene sus cosas. Hay otra cosa que comen uvas, 12 uvas para ese año, para que sean bendecidos. Hay otros que usan prendas de diferentes colores. Hay otras personas que abren las ventanas y las puertas de la casa a medianoche para que el año viejo se pueda salir. Hay otros que hacen ruido, mucho ruido, para espantar los espíritus malignos, el espíritu del diablo, para que no puedan ejercer una influencia negativa sobre ellos como familia para este nuevo año. Y son supersticiones. Pero sabemos de que el ruido no espanta al diablo. Hay una cosa que sí puede espantar al diablo. Hermanos, todos sabemos. Y esa es una de las características que quiero mencionar. Algunas de las costumbres que nosotros tal vez necesitamos levantar un poquito más de nivel. La oración. Necesitamos orar. Orar es una forma de hablar a Dios en forma como un amigo. Cuando hablamos a un amigo, hablamos de todas cosas. A veces pasamos horas hablando con nuestro amigo. Cuando llega el momento en que necesitamos hablar con Dios, necesitamos orar. Oramos, es como hablar con un amigo hacia Dios. En Hebreos 4:16 nos dicen de que necesitamos acercarnos. También nos dicen otros versículos en Colosenses 4:2 que necesitamos acercarnos en nuestras oraciones hacia Dios. Pero hay una cosa, a veces nos olvidamos de que necesitamos orar. Hermanos, las costumbres y las prácticas, especialmente con eso de coronavirus, a veces nos olvidamos de orar. A veces pedimos a otras personas que oren por nosotros, pero necesitamos orar nosotros también. Hay un ejemplo muy bonito en el libro de Daniel. Vamos a abrir el libro de Daniel en el capítulo 6. Daniel capítulo 6, del versículo 10, vamos a leer algunos versículos. Nosotros sabemos lo que le pasó a Daniel. Daniel estaba fuera de la iglesia. Daniel estaba fuera de su país. Daniel estaba en otro reino. Daniel estaba en otro estado, en otro país. Pero no se olvidó de orar, no se olvidó de Dios. Ahorita con esta situación de coronavirus, nosotros a veces olvidamos de que necesitamos de orar. A veces no podemos ir a la iglesia, sabemos de que está restringido ahorita, aunque tarde o temprano, posiblemente en 2 semanas podemos ya estar yendo a la iglesia, poco a poco abrir todo. Pero lejos de la iglesia, a veces nos enfriamos espiritualmente. Hermanos, hay un ejemplo muy bonito. Este es uno de los tantos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo del hermano Daniel. Dice Daniel 6, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abriendo las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Padre o delante de Dios, como solía hacer antes.
El versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real y le hizo la pregunta, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Hermanos, hay muchas cosas que estamos pasando ahorita, pero la oración no la tenemos que dejar. Una de las características en que tenemos que desarrollar nuestra espiritualidad es la oración. Necesitamos orar. Muchas personas a veces decimos, es que lo pusieron en el foso de los leones. Pero ¿cuál fue la razón de la que Daniel fue al pozo de leones? No fue porque hizo algo malo, simplemente porque estaba aferrándose a Dios en oraciones. Hay mucha gente que miran a personas hacer buenas cosas y de toda forma critican. Pero necesitamos orar. Necesitamos orar todos los días, cada momento en que nos acordemos, cuando estamos manejando, antes de dormir. Muchos de nosotros a veces se nos olvida orar antes de dormir. Y yo también soy culpable, no todos somos santos y tenemos que aceptar de que hay muchas cosas que nosotros necesitamos también comenzar y recordarnos. La Biblia nos hace recordar cosas que a veces fallamos y necesitamos orar más. Estaba en el versículo de Colosenses, dije que íbamos a leer Colosenses 4:2. Vamos en Colosenses 4:2 y mire lo que nos dice en la palabra de Dios. ¿Se acuerda el lema? Si está en la Biblia, es para mí. Colosenses 4:2 dice lo siguiente. Me gusta una traducción acá muy bonita. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Hay otra traducción que dice, dedicándote o dedicarse en la oración, velando en ella con acción de gracia. Hermanos, necesitamos dedicarnos tiempo para la oración. La primera característica para alimentarnos espiritualmente y para que podamos crecer espiritualmente, necesitamos no olvidarnos de la oración. Sigamos orando. Hay otra segunda característica y es la de admitir nuestros defectos delante de Dios. Hermanos, somos humanos, somos pecadores. Tanto yo como nuestro pastor, como nuestro presidente, como todos nuestros familiares, todos somos pecadores. Estamos en esta batalla no solo, sino que está Jesús con nosotros. Pero dice, abogado tenemos. Si hemos pecado, tenemos que confesar. Primera Juan capítulo 1. Voy a leer este otro versículo en 1 Juan capítulo 1. Y el versículo 1 al 8. 1 Juan capítulo 1, 8 y 9. Si decimos que no hemos pecado, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si alguien dice que no está pecando, que todo lo que él y tú y yo, nosotros hacemos es todas las cosas buenas, no he dicho nada malo, no he hecho nada malo, recuerda, a veces estamos pecando. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, dice que necesitamos aceptar que somos pecadores. Y aparte de eso, tenemos que confesar nuestros pecados. La palabra confesar en griego, lo busqué por medio de un diccionario, y quiere decir admitir o reconocer. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel. Hermanos, en la vida del ser humano, todos los días hacemos algo.
Y ese algo es que a veces maltratamos a alguien verbalmente. No sé si ustedes no lo hacen, pero a veces a mí me sucede. He visto personas que decimos que esa palabra maltratar suena un poquito raro, pero sí hablamos bruscamente a otras personas. Ellos son hijos de Dios también, tienen sentimientos. Y a veces decimos cosas, herimos a las personas, herimos a nuestra esposa, herimos a nuestros hijos, herimos a miembros de la iglesia, herimos a personas con quien trabajamos. Nosotros necesitamos admitir nuestros defectos. El salmista dice en Salmos 32:3, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Hermanos, cuando nosotros callamos nuestro pecado, si sabemos que hicimos algo malo, tenemos que confesar, tenemos que aceptar esa responsabilidad. ¿Se acuerda la característica número 2? Tenemos que admitir que tenemos defectos ante Dios. Todos tenemos defectos, pero tenemos que aceptarlo. Un borracho que le gusta tomar no puede ir a tomar a un curso para dejar de tomar si no admite que él es un borracho. Eso pasa también con nosotros. Nosotros tenemos defectos, hermanos. Todos tenemos defectos. Si usted contara los defectos que yo tengo, sería una lista larga. Tal vez yo tenga más defectos que usted. Tal vez nuestro pastor tenga más defectos que otros de nuestros miembros. Tal vez hay muchos dirigentes en nuestra iglesia que tienen tantos defectos que a veces no queremos ni hablar a esas personas. Pero en la viña del Señor hay de todo. Y Dios no puede quitar esas cosas malas porque hasta que Jesús venga, Él separará esas cosas. Entonces el salmista dice que mientras yo callo y no menciono, no digo, no acepto el pecado, mi cuerpo se consume. Dice, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Nos hace bien confesar nuestros pecados, pero tenemos que confesar nuestros pecados a Dios, no a nuestro sacerdote, a nuestro pastor, a nuestros líderes. El confesar nuestros pecados es aceptar que hemos hecho algo indebido, admitirlo, arrodillarnos delante de Dios en nuestro cuarto, privadamente, y pedirle perdón, mencionar exactamente lo que hemos hecho. Ahora bien, ¿de qué nos sirve solamente arrodillar, decir Dios, perdónanos nuestros pecados? Eso no es lo suficiente. Tenemos que mencionar el por qué y en qué exactamente hemos fallado. Por ejemplo, yo confieso que hoy me enojé con mi señora, con mi esposa, y fui muy brusco con ella. ¿Le ha pasado eso a alguno de ustedes? ¿Le ha pasado de que algunas veces tú le correspondes al pastor cuando el pastor está hablando o está en una reunión y usted lo corta bruscamente? O tal vez no se ha dado cuenta de que cosas así pasan contigo. O tal vez alguna persona que trabaja a tu lado contigo en el mismo grupo hace unas cosas y tú de un modo muy brusco o brusca, le hablas, le contestas y la persona se da cuenta y dice interiormente, ¿y será él el hermano Rex? Mire cómo me habló. Muchas veces nosotros hacemos cosas así y sí internamente sabemos que hemos hecho mal, pero llegamos a la casa y ¿sabe lo que hacemos? Hablo con mi señora, con mi hija, con mi hijo, con mi hermano o con algún tío y dice, ¿sabe qué? Hoy sí le hablé fuerte al hermano Rex. Y a veces nos reímos de cosas así. O el hermano Rex dice, hoy sí yo le tiré la piedra a mi jefe para que sepa. Hermanos, hay que confesar nuestros pecados. Hay que aceptar de que nosotros tenemos defectos. No somos perfectos. Pero mientras cada día
seguimos limpiando nuestros errores poco a poco, Jesús nos ayudará. Tenemos que ir delante de Él y confesar nuestros pecados. Había un rey, leí esta historia y me gustó. Había un rey que llegó a visitar a los prisioneros de su reino. Y mientras estaba por ahí, cada quien le preguntaba por qué estaba ahí. Y cada uno de ellos decía que era inocente, pero estaba en la cárcel. Todas las preguntas que le hicieron a cada uno de los prisioneros, todos eran inocentes. Pero finalmente llegó uno que no decía nada. El rey le preguntó, ¿por qué estás aquí? El hombre nombró su delito. Le preguntó el rey, ¿eres culpable? Respondió el hombre, sí. Sí, su majestad, lo soy. Cuando él aceptó de que él no era inocente, por eso estaba en la cárcel, el rey mandó llamar al carcelero y le ordenó que le soltara de inmediato al hombre que había reconocido su culpabilidad. Dijo, no puedo permitir que se quede aquí este hombre culpable y corrompa a toda la gente tan inocente que lo rodea en esta cárcel. Hermano, es una historia bien corta y pareciera que nos da risa, pero así somos nosotros también. A veces hacemos cosas y no queremos aceptar de que tal vez hemos hecho algo indebido. Todos tenemos excusa, todos somos inocentes, pero hay que confesar nuestros pecados. Desde ahora en adelante necesitamos saber cómo hablamos a otros. Hay otra tercera característica. Tenemos que poner a Dios en primer lugar con nuestras finanzas. Lo que hacemos con nuestro dinero demuestra dónde está nuestro corazón. Mucho trabajo, mucho dinero. Pero nos damos cuenta de que mucho trabajo, mucho dinero y a veces no sabemos dónde se fue el dinero. No existe la bendición de Dios. Hermanos, hay cosas que nosotros tenemos que regresar otra vez a Dios como agradecimiento, como el diezmo y las ofrendas. Hay muchas iglesias que desde que comenzó coronavirus, está llamando a todos los miembros de sus iglesias que regresen. No importa que si se enferma. Pero la razón es de que ellos no tienen esa misión como Dios instituyó la iglesia. Una conferencia, una misión donde van y ayudan, van y los diezmos y las ofrendas son pagados a los pastores. Porque ese es el sistema bíblico. Hay muchas iglesias que no tienen misión, no tienen conferencias y cosas así. Simplemente es dueño de una familia, de un hombre, de un pastor. Y si los miembros no llegan a la iglesia, no dan diezmos y ofrenda, el pastor no tiene dinero. Sí, no es bíblico, pero sí existe. Ahora, en Proverbios 3:9, vamos a leer en Proverbios 3:9, nos da algo que Dios en su palabra nos dice en Proverbios 3:9 y 10. Honra al Señor con tus bienes. ¿Qué es lo que me dice? Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mosto es vino. Cuando uno tiene su negocio, su almacén, y en ese tiempo muchas personas tenían negocio de vino. Vino no fermentado, estoy hablando vino que uno puede tomar que no es fermentado. Pero aquí me está diciendo de que tenemos que honrar al Señor con nuestros bienes y con nuestras primicias. Lo que hacemos con nuestro dinero, si lo malgastamos, no honramos a Dios. Hay que saber manejar nuestro dinero. Hay que darle a Dios lo que le corresponde. Solamente porque ya no vamos a la iglesia porque estamos restringidos por esto del coronavirus. Hermanos, hay diezmos y ofrendas.
Hay dinero que entra en nuestro bolsillo. Todavía muchos de nosotros trabajamos. Le corresponde a Dios. No lo toque. Eso es sagrado. Recuerda que tiene que ir a la iglesia. Aparte de eso, ¿qué nos dice Malaquías? Honra a Dios con nuestras primicias, con nuestros bienes. Y en Malaquías 3, en Malaquías, ¿dónde estoy en Mateo? Perdón. En Malaquías 3:10 nos dice lo siguiente. Nosotros debemos de honrar a Dios con nuestro dinero, con nuestros bienes. ¿Se recuerda eso? Dice Malaquías 3:10, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que se sobreabunda. Hermanos, dice Dios, póngame en prueba. Yo te estoy diciendo, si usted me honra con sus bienes, con su dinero, me da la parte que me corresponde. No es porque Dios lo necesita, sino que Dios necesita el 10% para su obra, más las ofrendas. Dice, ponme a prueba, de tu diezmo. De eso pagamos a los evangelistas. De eso es lo que hacemos la obra misionera. De ahí compramos libros y Biblias y damos a personas que están en diferentes lugares que no pueden ir a una iglesia. Tu trabajo, mi trabajo, tu sudor, mi sudor, con esos diezmos y ofrenda pagamos a los pastores y a la vez, como somos un poco perezosos de no hacer obra misionera, ese dinero, con ese diezmo y ofrenda, le damos el evangelio a otras personas. No nos olvidemos, Dios abrirá las ventanas del cielo y sobreabundará en nuestra casa. Es la promesa de Dios. Ok, ahora hay otra cosa. A veces nos olvidamos y creemos que solamente es para nosotros. Yo, se ha olvidado de las otras cosas y nos preocupamos más de mí mismo. Hay otra cosa que yo leí y me gustó esta parte. Dice que, ¿cuál es la diferencia entre una ventana y un espejo? Es una pregunta. Es solo una capa de plata detrás del vidrio. Usted sabe de que el espejo se hace de un vidrio, pero detrás del vidrio, atrás, se pone una capa bien delgadita de plata. Cuando se pone eso, entonces uno mira su reflejo. Así es como se forma el espejo. Pero la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una ventana y un espejo? Está en la ventana, podemos ver al otro lado de la ventana con el espejo. Pero si pone una capita de plata detrás, entonces ya no sería ventana, llega a ser un espejo. Hermanos, a veces nosotros ponemos esa plata, esa capa leve de plata detrás de la ventana y solamente miramos el reflejo de uno mismo, porque es un espejo. Pero si quitamos esa capita de plata, miraremos fuera para otras personas y no estaríamos viendo solamente a nosotros en nuestras necesidades. En la iglesia hay tesoreros, hay secretarios, secretarias. Hay muchos de nosotros, incluyendo a mí, de que no damos para los pobres. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, él habló mucho de cómo cuidar a los pobres, a los necesitados, a los ancianos, a las viudas. Hermanos, nosotros comemos muy bien, pero hay muchas personas dentro de nuestra iglesia, fuera de nuestra iglesia, en nuestras comunidades, que a veces no comen, a veces pasan solamente con agua o un pedacito de pan o tortilla. Nuestra iglesia, tú y yo, necesitamos hablar con nuestro tesorero, con nuestro pastor y decir cómo podemos poner cada semana, cada mes, $5, $10
para los pobres. Es la ofrenda para los pobres, hermanos. Dios nos bendecirá si lo hacemos de todo corazón para suplir las necesidades de otros. Para terminar, la cuarta característica para que un cristiano siga creciendo espiritualmente fuerte. Necesitamos alcanzar a otra persona para Cristo. Cuando Jesús estaba acá, buscó a los pobres, buscó a los ricos, buscó a los pescadores, buscó a los ancianos, buscó a los niños, buscó en todo el público diferentes clases, niveles de personas. Y siempre decía, id y predicad a todo el mundo. Hermanos, como cristianos nosotros necesitamos ir a predicar a otros, incluyéndome a mí mismo. Necesito orar por otros. Tengo una lista. Cada vez que tenemos reuniones, nosotros aquí hablamos de personas que necesitan oración. Yo siempre he tenido una lista. Mi señora y yo nos levantamos a las 4:30 de la madrugada, porque es la hora que yo me despierto para ir al trabajo. Y nosotros nos arrodillamos para orar. Tenemos una lista y cada vez que alguien llama, alguien dice en la iglesia, ore por fulano tal, nosotros apuntamos ese nombre para orar. Y hay muchos de nosotros que estamos juntos orando. Hay muchos de los grupos pequeños que saben que tenemos esa lista y oramos. Hermanos, gracias por orar por otros. Pero no pongamos a un lado la costumbre, el privilegio de yo ir directo a Jesús, a Dios y orar de rodillas. Así como Daniel. Necesitamos orar más, hermanos. Tenemos que abrir las ventanas del cielo, dando a Dios lo que le corresponde. Tenemos que buscar a otros. Tenemos que amar. Tenemos que reconocer de que yo soy culpable de muchas cosas. Tenemos que reconocer de que yo también hago cosas malas y a veces no pido perdón. Hay 4 características que hoy mencioné. Son algunas nada más. Hay muchas otras cosas que podemos desarrollar. Mientras más oramos, apunte los nombres de nuestros hermanos, de nuestros primos, de nuestras primas, tías, hermanos de la iglesia, el pastor, su familia, todos. Que oremos todos juntos por ellos y a la vez también, yo si tengo un problema, tengo que pedir a otros que oren por mí, pero a la vez yo necesito orar también a Dios. Confesemos nuestros pecados, no a pastores, no a nuestros miembros, confesemos nuestros pecados a Dios. Y si en algo he ofendido a alguien, necesitamos ir a pedirle perdón a esas personas. Dios nos bendiga, hermanos, y que podamos pasar el resto de este fin de semana, el resto de este sábado bendito con Jesús. Oremos. Amante Dios, gracias una vez más por estas bendiciones. Gracias por hablarnos. Gracias por nuestras iglesias. Gracias por nuestros niños, nuestros ancianos, nuestros adultos, nuestros enfermos. Gracias por la lista de oraciones que tenemos a nombres, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Haz tu voluntad con esta lista de personas, de las peticiones de nuestros hermanos y nuestras hermanas, Dios. Bendícenos una vez más. Perdone nuestros pecados. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.